Bien, vamos a hablar de lo que podría provocar a lo mejor el estrés, los frecuentes dolores de cabeza, la presión alta. ¿Sabían ustedes que esto podría detonar un derrame cerebral y que nosotras las mujeres somos las más vulnerables? Por eso queremos ahondar, profundizar y ver cómo de alguna manera podríamos prevenir este suceso en nuestra vida. Y para ayudarnos en esto nos acompaña el doctor, el neurólogo Alexander Parajeles. Doctor, muy buenos días. Un gusto y compartir hoy con ustedes este tema tan interesante e importante. El gusto es nuestro. Doctor, ¿por qué primero que todo se produce un derrame cerebral? Para entenderlo. Cuando uno conversa sobre este tema de derrame cerebral, la palabra sugiere como que algo se reventó y se regó. Exacto. Sin embargo, a nivel de nuestro cerebro decidimos usar otro término. El término médico es ictus, conocido como derrame cerebral. La palabra ictus es algo que en forma súbita ocurre en nuestro cerebro. También se le llama enfermedad cerebrovascular aguda y significa que las arterias y vasos, que es lo que lleva sangre y saca sangre del cerebro, algo les pasa en forma aguda. Entonces, ¿qué es un ictus? ¿Qué es una enfermedad cerebrovascular aguda? Cuando una persona de un momento a otro el riego sanguíneo para o incluso se puede a nivel cerebral regar. ¿Por qué sucede, doctor? Cuando uno habla de causas de enfermedad cerebrovascular, probablemente una de ellas, y lo deberíamos de ver como si nuestro cerebro fuera una casa. Y voy a usar ese ejemplo porque es para lo que sea más fácil de entender. Entonces, ¿por qué no llega agua a una casa? Puede ser que desde la fuente principal la hayan cortado, de camino algo haya pasado, o arriba en la casa no hayamos pagado el agua y nos la cortaron. Entonces, nuestro cerebro podría ser que en forma súbita no llegara al riego. Eso significa un problema en mi corazón, un problema en las arterias que van de camino a las carótidas o que se haya tapado ahí arriba. En otras palabras, ¿cuáles son las causas de enfermedad vascular cerebral? Cuando es por falta de riego, es por un problema cardíaco, por un problema de carótidas o porque mi cerebro y las arterias se van tapando. Eso ocurre en el 80-90% de los casos. En un 10% lo que ocurre es que la arteria se rompe y la sangre sale o se riega en el cerebro, y eso es lo que a veces se confunde con la palabra derrame cerebral. En otras palabras, las causas del derrame cerebral es aquello que en forma súbita o pierda el riego en mi cerebro o que haga que una arteria se rompa. Quizá vamos a hacer un repaso en las diferentes etapas de nuestra vida. Por ejemplo, mujeres de 30 años, ¿a qué estarían expuestas en un suceso de estos? Cuando uno ve las edades en las personas y el riesgo a una enfermedad cerebrovascular, a la edad de los 30 años, ¿cuáles son las cosas que es más frecuente en las mujeres? Bueno, uno es la migraña. Entonces vamos a empezar a hablar qué pasa con la migraña. Las mujeres con migraña, de 4 personas, hay una que ve lucecitas o rayitas, o incluso puede ser que no vea la mitad, digamos, de las cosas, de las personas, de los objetos. Eso se llama migraña con aura. Aura es lo visual que antecede una migraña. ¿Por qué les digo esto? Porque son las migrañas con auras las que más se relacionan con enfermedad vascular cerebral. Wow. Siempre y cuando se asocien 2 cosas, que estén tomando anticonceptivos orales y que estén fumando mucho. Pero lo que estamos hablando acá es, ¿a qué está expuesto en riesgo una mujer de 30 años a un evento agudo? Es sobre todo si se exponen esas 3 cosas. Luego tenemos que hablar del embarazo también. Se sabe que la edad fértil, estábamos hablando alrededor de los 20, 35 años, sí. Y el embarazo también es un estado de riesgo. La mayoría de los embarazos no dan problema, pero puede condicionar en los últimos meses, en el último trimestre y después de que se mejora, una condición que las venas se pueden coagular, eso se llama trombosis venosa y eso es otro riesgo a los 30 años. Y por último también hablar de los anticonceptivos que mencioné hace un rato, en mujeres jóvenes. Sí. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los factores más frecuentes en mujeres jóvenes? Sería el embarazo, pero es una condición que a veces no se puede prevenir ese riesgo. Hasta que nos embaracemos. Exacto. Migrañas con aura, pero que estén fumando y que estén tomando anticonceptivos. Consejo en este momento, no fumar las mujeres jóvenes. Sí, claro. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las mujeres, o bueno, en general cuando padecemos de presión alta, que son muchas las personas en nuestro país? ¿Esto a qué les expone o en qué momento podría ser una candidata? Si de lo que llevamos, digamos, de la conversación, agarráramos una idea, yo diría que la número 1 debe ser presión alta, enemigo número 1 del cerebro.
Ese es el concepto tan importante que se ha dicho que si usted va de viaje y está tomando varios medicamentos y llega alguien y le dice, solo escoja un medicamento para una enfermedad, y está el de colesterol, está el otro, incluso el del azúcar, y ahí está el de la presión, llévese el de la presión. ¿Por qué? Porque se sabe que la presión es el factor principal para que exista un evento cerebral. ¿Por qué? Porque cuando la presión se está haciendo alta y uno no se da cuenta, sí, nuestras arterias van tratando de defenderse y se van cerrando poco a poco. Incluso, y eso puede dar lo que se llama el evento isquémico, no llega sangre y me produce un infarto. O también da un evento que es tanta la presión que se puede regar sangre en el cerebro, eso se llama un infarto hemorrágico. ¿Y cuál es la tragedia? Y digo tragedia entre comillas, con la hipertensión arterial. Se sabe que es el enemigo número uno, pero existe el concepto en las mujeres que como la presión tiende a ser más baja que el hombre, usualmente entre los 20 y antes de la menopausia, creen que la presión la va a tener normal o baja el resto de su vida. Cierto. Llega un momento en la vida y ya las cosas cambian, y la vida es eso, aceptar los cambios. Entonces, la presión se empieza a elevar y uno no cree que tiene presión alta. Bueno, resulta que sí, vamos a creer que tenemos más de 140, 90, que son los rangos de presión alta para arriba, y resulta que empezamos a tomar tratamiento y no nos seguimos controlando la presión. Entonces, somos hipertensos, tomamos tratamiento, pero no vigilamos si lo que hacemos lo estamos haciendo bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es la edad en que las personas empiezan a pensionarse, son los sueños, el libro no leído, lo que voy a escribir, las comunicaciones, sí, y al mes un evento cerebral que pudo haber sido prevenido si hablamos de este concepto de que la presión arterial tenemos que considerarla como el enemigo número uno en nuestro cerebro. Usted hablaba ahora, doctor, del rango, digamos, de las mujeres de 30. Hablemos ahora de las mujeres jóvenes, ahora de 45, 50, las más o menos jóvenes, ¿verdad? ¿Qué pasa después de esos 50 años, en esa etapa, a qué estamos expuestas? Ok. ¿Qué pasa ya cuando nos estamos acercando a la cuarta, quinta década? Bueno, aquí hay una situación que es que los factores de riesgo que dañan nuestro cerebro, presión alta, diabetes no controlada, colesterol, sobre todo el colesterol que da más problema, que es el LDL, y que empieza con L, obviamente el tabaquismo, incluso algunos han considerado la obesidad. Vamos a hablar ahorita también de la depresión, que se considera otro factor de riesgo. ¿Qué va pasando entre esta década? Que todo se viene acumulando y empiezan a aparecer las enfermedades crónicas. Entonces, ¿a qué se expone, digamos, la mujer en cuanto a mayor riesgo? A que empieza a aparecer la presión, que al principio era más frecuente en hombres, en la cuarta y quinta ya somos parecidos, y después de los 60 nos ganan las mujeres. Entonces, empieza la presión a ser más frecuente, la diabetes, si dejaron de fumar, ojalá, pero si siguen fumando, otro factor de riesgo, a veces está el colesterol. Y aparece otra vez el trastorno o en el cambio hormonal que ocurre en las mujeres. Y sí se sabe que las hormonas en el periodo de los, digamos, de la menarquia, donde empieza la menstruación hasta que termina la menstruación, que es la menopausia, se consideran como protectores a las arterias cerebrales, y probablemente después de la menopausia empiezan una serie de cambios que las hacen más propensas a una enfermedad vascular cerebral. Que quedamos desprotegidas. Sí. Doctor, muchísimas gracias, y aquí lo importante, como decía usted, a cuidarnos y a prevenir, que así podemos realmente tener una mejor calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, ok. Continuamos.